cuando Cristo muere, cuando Cristo es sepultado y resucita, ese orden sacerdotal antiguo, ¿verdad, amados hermanos?, queda prácticamente abolido. Ya no se necesita. Dígale a tu hermano, ya no necesitas un intermediario humano. Ahora tienes un gran sumo sacerdote delante del Padre, que intercede por ti, que te dio por ti, que abrió un camino por ti. Esto es por su sacrificio, y que no solamente por su cuerpo que fue molido, sino que por su sangre que fue vertida, nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, y ahora intercede ante el Padre por usted y por mí. Amén. Pero hay veces que como que esa obra, ese nombre y lo que Cristo hizo como que todavía no nos refleja a nuestra vida, como que todavía no es revelado y como que todavía no lo valorizamos. Hay mucha gente, yo no sé si lo hace de verdad o lo hace de apariencia o lo hace de mentira, solo Dios conoce los corazones. Yo sí sé algo, hermano, que cuando alguien de verdad confiesa a Jesús, lo reconoce con todo su corazón y cree a la obra redentora, a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo va a poner de manifiesto esa obra y lo va a llevar como una experiencia espiritual, que es imposible que esta persona, que este individuo, que esta familia que ha gustado el don de la salvación se vuelva atrás. No entiendo cómo mucha gente que ha confesado a Jesús, si realmente desde adentro, en su espíritu, en su interior, ha gustado el don del perdón, de la salvación, del amor grande y poderoso de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo es que estas personas se vuelven atrás y siempre el enemigo, el pecado, como que encuentra un lugar para desanimarlos y como para que no sigan adelante? No entiendo yo. ¿Cuántos le han dado su corazón a Cristo de verdad aquí? Levante su mano si de verdad estoy salvado, Señor. Entonces dígale a los hermanos, si le has entregado tu corazón de verdad a Cristo, como dice el cubano, por el cuño, que no debes de retroceder, que no puedes volver atrás, que no hay nada que te va a desanimar, que no hay nada que te va a aflojar y que te va a debilitar. Ah, pastor, pero si las tentaciones y las pruebas y estoy sujeto a debilidad, no importa. Pero si Dios te llamó y entiendes que hubo alguien que llenó los requisitos de la justicia del Padre y ya pagó un precio y ocupó tu lugar, es más que suficiente, debes de seguir adelante. Hasta el final. Ay, pastor, pero es que hay veces como que mi conciencia trata de acusarme y de engañarme, y el diablo, y hay veces que hasta mi misma mujer y mi novia me dicen que no sirvo y que soy el mismo borracho de antes, el mismo adúltero, el mismo mentiroso. Mentiras del diablo. Si Cristo te perdonó y te limpió con su sangre, eres limpio, eres justificado. Olvídate del pasado, olvídate de cosas muertas, sigue adelante, no te aflojes, no te debilites. Cristo es fuerte y es poderoso y llenó los requisitos de Dios el Padre lo suficiente para perdonarnos y justificarnos. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Cristo fue el que pagó el precio. No vale diablo, no vale Satanás, no vale espíritu inmundo, excepto el único que puede darle lugar para aflojarse, desanimarse y no continuar ni valorar el sacrificio perfecto de la obra de Dios en Cristo Jesús. Eres tú mismo. Amén. No le eches la culpa el día de mañana. Nadie le va a poder echar la culpa al Señor, ni poner pretexto, ni excusa, ni decirle, Señor, es que me aflojé, fui débil y yo creía que eso del cristianismo no era para mí. No. No se trata de religión, se trata de un encuentro personal con tu Dios de una manera individual. Si tienes comunión y relación y no te descuidas y permites que Él se desarrolle dentro de ti, te va a revolucionar, te va a cambiar en esa nueva criatura. Es Cristo desarrollándose desde adentro, es Cristo manifestándose. Y si Cristo venció en la cruz del Calvario, tú y yo podemos ser más que vencedores también, hasta el final. ¿Sabe cuántos millones y millones y millones y millones de animales
se sacrificaron por una nación y ninguno de esos sacrificios, ni los diferentes animales, ni la sangre, ni de las becerras, de las vacas rojas, ni de los corderos, ni de los machos cabríos, ni de los palominos, ninguno de esos sacrificios, ni de esa sangre pudo perdonar, ni limpiar, ni justificar, ni limpiar una conciencia de pecado a la nación de Israel. Amén. Simplemente cubrían por la necesidad que había. Era una honra para el sacerdote y el sumo sacerdote ministrar ante la presencia de Dios e intermediar por el pueblo o por el pecado del pueblo. Es más, era tan débil la cuestión y tan insuficiente y tan imperfecto que el mismo sumo sacerdote, aunque Dios lo había puesto conforme a la ley, para poder entrar al lugar santísimo y mediar una vez al año por los pecados del pueblo, si no rociaba sangre sobre sí mismo y no iba con toda la vestidura y los rituales para entrar a ese lugar adecuadamente, solo iba a morir. Él tenía que rociarse sangre a sí mismo, tenía que rociar sangre al altar, al tabernáculo, tenía que rociar sangre al pueblo. Por todas partes se regaba la sangre de los animales. La Biblia dice que sin la purificación de la sangre, sin el derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Amén. Pastor, ¿por qué está hablando esto? Porque, mis amados, la iglesia debe de entender cuál es tu posición en Cristo. ¿Y quién es Cristo de verdad? No es un líder religioso, no es un ser humano cualquiera. Ya no lo es, porque ahora está en su gloria, en su trono de autoridad, y es Rey de reyes y es Señor de señores. Y aunque tiene un cuerpo, ya no es el cuerpo que fue sacrificado. Es un cuerpo, amados hermanos, que no se cambia, que nadie lo puede destruir. Es un cuerpo todopoderoso, resucitado. La palabra de Dios dice que los sacerdotes en aquel tiempo podían entrar una vez al año al lugar santísimo, y por causa de su debilidad en la carne y de su mortalidad, ellos no podían perfeccionar a nadie. Pero la palabra en relación a Cristo habla diferente. Con respecto a Cristo es diferente. No es el común sumo sacerdote según el orden de Aarón, de acuerdo a la tribu de Leví. Cristo, amados hermanos, pertenece a otro orden sacerdotal. Amén. A un orden sacerdotal de un nivel más elevado, y sobre todo la base y el fundamento de su sacerdocio es inmutable y no cambia y es eterno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no muere como los demás sacerdotes. Murió su parte humana, pero luego el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Y ese cuerpo que murió ahí, se le dio una forma de gloria en resurrección, por lo cual Él no muere nunca jamás. Amén. Sigue siendo sumo sacerdote, amados hermanos, y está a la diestra del Padre para interceder por ti. Amén. Ya no muere. Diga conmigo, Cristo es vivo, Cristo es real, Cristo es verdadero. Y por eso yo traigo este mensaje y esta palabra de Dios, que espero que despierte tu corazón, para que cuando vengas a estas reuniones como iglesia, y que cuando vayas a la universidad, aunque eres niño o eras joven, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas al mercado, cuando vayas al vigilante, lo que sea, entiendas que hay una razón por la cual manifestar de verdad, con seguridad, la palabra de verdad, la palabra de salvación, a través de un Cristo que murió, pero que fue resucitado, para que la gente lo acepte como la única verdad de salvación y entienda que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. ¿Cuánto hay que orar para al Señor e invocar su nombre, para que el Espíritu de Dios, que es el único que lo puede hacer, le abra el entendimiento espiritual a la gente, para que les resplandezca la luz de la gloria del Cristo resucitado y puedan venir a ser reconciliados y a experimentar la gracia de Dios y la salvación de Dios en Cristo? Y la iglesia tiene que orar. Amén.
¿Cuántos oraron para que Dios un día te abriera el entendimiento y tú creyeras a esa palabra, al evangelio de salvación? Bendito Dios. Pero llegó ese día, ¿verdad? Amén. Llegó ese día en que tú lo aceptaste, se te fue fácil reconocer, aceptar y entender que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo se nace de nuevo, que solamente en Cristo y por su sangre somos perdonados y limpiados y reconciliados para con Dios y tenemos una esperanza de gloria. Amén. Sin Él no hay nada, todo es pérdida. Yo quiero que la iglesia le ponga atención a esto, porque a mí me encanta esto. Pastor, ¿cuál es su seguridad? ¿Por qué usted predica de esa manera? ¿Por qué usted vive de esto? ¿Por qué usted le dice a la gente la verdad, aunque con sabiduría, pero no se raja de hablar de Cristo y de dar testimonio de Cristo donde quiere acabar? Es porque entiendo lo que es Cristo y su sacrificio, su carne, su cuerpo y su sangre que ya fue vertida. Amados hermanos, es el Espíritu de Dios que da testimonio a mi espíritu y me ha levantado y me ha dado a entender. Aún desde niño no lo entendía, pero llegó el momento en mi vida adulta que eso se reveló a mi vida y me revolucionó desde adentro, a tal grado que en el llamamiento entendí que Dios tenía propósito conmigo y a través de mí. Amén. Aleluya. Para predicar el evangelio. Y hago eco a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente a los judíos y después a todos nosotros, que por la gracia de Dios somos la iglesia del Dios eterno. Aleluya. Hebreos capítulo 4. Quiero que vayamos ahí. Todo esto es en Hebreos. Les recomiendo que lea Hebreos. Y algún día vamos a tomar el libro de Hebreos aquí en el discipulado. Pero hoy yo quiero dejarle algunos pasos importantes con respecto a lo que enseña la palabra de Dios, con respecto a lo que Cristo hizo y por qué la grandeza y la perfección del sacerdocio de Cristo, basado en que fue el único que llenó los requisitos de Dios el Padre para poner su cuerpo en sacrificio y vertir su sangre gota a gota para que tú y yo fuésemos perfeccionados, reconciliados y obtener la vida eterna. Fuera de Cristo no hay salvación. Habrá mucha gente que dice: yo no necesito de Cristo para tener a Dios. Lo siento mucho. Ignora y lo dice porque Cristo no le ha sido revelado. Pero cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es porque es verdad. Amén. Solamente hay un medio para poder conocer y entender que estamos en el verdadero Dios, y es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios procesado, hecho carne, pero que ahora está resucitado y a la diestra del Dios Altísimo. Amén. Gloria. Lo primero, y a mí me encanta esta parte de Hebreos 4, 14 al 16. Algunas veces ya hemos medio hablado acerca de esto. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, hablando de un sacerdote compasivo. Pastor, y los sacerdotes antiguamente, en cuanto al orden de Aarón, ellos no eran compasivos, sí eran compasivos. La Biblia dice que el papel inmediato del sacerdote, más que de Moisés, hasta la muerte y sacrificio y resurrección de Cristo, se tenían que presentar llenos de compasión, llenos de paciencia, llenos de amor. En el tiempo de Cristo, los sumos sacerdotes no eran tan compasivos, hermano. Eran más bravucones que a saber qué, y menospreciaban la justicia y el amor de Dios, y hacían otras cosas, y se creían más, y eran más engreídos que los demás. Pero el verdadero papel del sacerdote, hablándolo humanamente hablando, era la representación de Cristo en su vida y en su estilo de vida. Y se tenía que mostrar compasivo y lleno de paciencia y de amor y de perdonador como intermediario con respecto al pecado del pueblo. Esas eran las características. A pesar de que era una honra y un privilegio para ellos servir a Dios en el llamado delante de Dios, ellos tenían que tener grandes cualidades para poder soportar, aguantar y tener paciencia con la gente que pecaba. ¿Ha conocido usted un sumo sacerdote más compasivo que Cristo? Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Hebreos 4, 4 al 16. Y si el brother me ayuda ahí, pues lo entramos en la pantalla, si no lo leemos aquí. Y dice lo siguiente:
tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos, lo leemos ahí. ¿Que retengamos qué cosa? Si yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántos tienen una profesión cristiana de verdad aquí? Levante la mano. ¿Cuántos tienen una carrera? ¿Cuántos han comenzado una carrera que tienen que terminarla? O sea, cuando usted quiere alcanzar y ser un profesional, ¿usted comienza qué cosa? La carrera. Y la inicia, la procesa y la termina, ¿verdad? Algunos que realmente la comienzan y la dejan a medio pago. No, aquí la cuestión es que si hay una profesión, si hay una carrera que está por delante, se comenzó en Cristo y hay que terminarla, es mejor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es ese? ¿Quién fue el que traspasó los cielos? ¿Aarón? ¿O hasta el último, hasta cuando Cristo vino conforme a la ley? No, el único que lo hizo, porque resucitó. Hechos capítulo 1, si usted puede leer, ahí usted va a ver cómo él, en el nuevo cuerpo, delante de sus discípulos, el Señor Jesús fue alzado. No hubo una ley, escúcheme, no una ley de gravedad en el planeta que detuviera ese cuerpo. Raro, ¿verdad? Pero ese cuerpo nadie lo detuvo. En la tierra no hay ningún cuerpo que conforme a la ley de gravedad pueda salirse del planeta, sino que la tierra a través de esa ley es como un imán y mantiene todas las cosas, por eso no se salen, porque la tierra está en el vacío, está en el universo, en el espacio. Pero hay una ley de gravedad que le cubre a la tierra, ¿verdad? Y hace que las cosas permanezcan en la tierra. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, cuando resucitó y salió, hermano, delante de la vista de los apóstoles, y una nube le recibió y desapareció. ¿Qué es lo que dice aquí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué cosa? Los cielos de la atmósfera y los cielos siderales hasta la diestra del Padre, a la presencia de Dios eterno. Jesús, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Retengamos nuestra ¿qué? Usted ha comenzado ya en las cosas de Dios. Amén. Pero no religiosamente hablando, sino en Cristo, ¿verdad? Amén. Lleguemos hasta el final entonces. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué no lo tenemos ya? Porque no lo necesitamos. Ya tenemos uno que es perfecto. Amén. ¿Quiénes estaban sujetos a debilidades? Y a ser seres como usted, inmortales, y que ellos mismos tenían que rociarse la sangre para poder ministrar y ser intermediarios delante del pueblo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, humanamente hablando. Pero Cristo no. ¿Lo tenemos y lo necesitamos ahora? No, hay un orden sacerdotal humano falso, sí lo hay. Y hay muchos que todavía hacen sacrificios de animales y todo en cuanto a brujos, hechiceros, agoreros, qué sé yo, santeros, muchas cosas. Pero todo eso es falso. No se necesita un orden sacerdotal humano, humanamente hablando ahora. No se necesita. El único que necesitamos en cuanto a ese aspecto del nivel de sacerdocio es Cristo Jesús. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué cosa? Tentado. ¿Por qué fue tentado? Dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice en nuestra semejanza? Porque Él fue procesado y estuvo en la condición de un cuerpo humano como el tuyo y el mío, así como estamos actualmente. Y fue en esa humanidad que te representó a ti, en que Él fue tentado en todo, pero nunca cayó. Hay prueba. Satanás no solamente lo tentó directamente. Satanás usó la diversidad de gentes en aquel tiempo para ver en qué caía él. Es más, hasta en los tiempos modernos de nosotros han levantado películas donde él se casó y tuvo hijos. ¿Te has visto la película del Código de Da Vinci? Da Vinci. Sí. Da Vinci Code, algo así. A eso se refiere a eso. Es una farsa. Eso es el diablo usando Hollywood. O sea, ¿cuántas cosas no le levantaron a Jesús? Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿A qué le cree usted? ¿A la promoción del diablo usando a la gente? ¿Y en los tiempos modernos usando las películas y a Hollywood? No. ¿O le atiende y le pone interés y le cree al testimonio de la palabra? La cual dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sea como humano, pero sin pecado. Continuamos.
Acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? ¿A dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, cuando tú tengas una debilidad, cuando te sientas tentado, cuando hay algo en lo cual tú creíste y dijiste, bueno, yo fallé delante del Señor, recuerda que hay un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Si vas al trono de la gracia reconociendo, no escondiendo tus debilidades, ni tus errores, ni tus pecados, sino ¿qué cosa? Confesándolos. Y diciéndole, Señor, yo pequé, pero soy tu hijo, perdóname. Apelando a ¿qué cosa? Al sacrificio, a la sangre, a la abogacía de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque San Juan dice, ¿verdad?, que si todo aquel que ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, al fiel y al justo. No está diciendo que usted y yo somos los fieles y los justos. No, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el fiel y el justo. Amén. Y a Él venimos y apelamos al Padre diciéndole, Señor, por la sangre de mi gran sumo sacerdote y de mi gran pastor, perdóname y ayúdame a seguir adelante, porque yo no quiero regresar. Aleluya. Ah, pastor, pero yo puedo meterla a andar todos los días y estarle pidiendo perdón. No se le está enseñando eso. No se le está diciendo que usted tiene que estar pecando todos los días. Cuídese, cuidado, porque si agarra un círculo vicioso de estar haciendo algo que sabe que a Dios no le agrada, ese pecado te puede destruir. Pero no le eches la culpa a Cristo. No se trata de tener licencia como 007, ¿verdad?, para pecar. No, se trata de tener cuidado que el Hijo de Dios cuando cae o peca no lo hace intencionalmente porque vive una vida práctica de pecado, sino porque hay alguna debilidad en la cual ha fallado y quizás se ha descuidado al no orar, al no ayunar, al no tener una vida consagrada a Dios, al no conocer la palabra, y se descuidó y el enemigo lo agarró por ahí y falló. Pero la Biblia dice que el siervo cae, pero su Señor es todopoderoso para levantarlo. Amén. Porque aunque caiga, no cae para sí mismo, cae para su Señor, y su Señor es tan compasivo que lo puede levantar otra vez. Jesús, el gran sumo sacerdote. Cuando hay necesidad, ¿a dónde tenemos que recorrer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Al trono, al tabernáculo antiguo, a llevar un animal? No. Ahora, por fe, podemos llegarnos en oración, en intercesión, en ayuno, en consagración, en humillación ante el trono de la gracia, porque ya hubo alguien que pagó el precio. Su nombre es Jesús. Amén. Pastor, pero es que Él era Dios. No, si aquí está diciendo que Él fue semejante a usted y a mí, y fue tentado conforme al cuerpo en su humanidad, igual que la suya y la mía. Así como estamos hoy aquí, Él lo fue, pero fue encontrado sin pecado, porque se sujetó a hacer la voluntad y agradar solamente lo que el Padre le dijo que hiciera, y lo hizo por el Padre, y después lo hizo porque te amó a ti y a mí. Amén. Amén, amados. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de explicar? Esto es importante, entender que tenemos un sacerdote compasivo, que ya no hay nadie, no tenemos en el orden humano a alguien que se compadezca de nuestras debilidades, sino a uno que es todopoderoso, que traspasó los cielos, que aunque lo mataron, lo crucificaron, su sangre fue vertida, lo sepultaron, pero la misma tumba y la muerte no los pudo retener. Amén. Porque el poder del Espíritu de Dios lo levantó, y el cuerpo que sacó y resucitó es un cuerpo glorificado que pertenece y está en la deidad de Dios. Amén. Y pertenece al gran sumo sacerdote. Su nombre es Jesús. Amén. Por eso es que la diferencia entre Cristo y Aarón y el orden sacerdotal, humanamente hablando, del antiguo pacto, no es igual. Aquellos morían y tenían que suceder lo otro humano. Cristo murió una sola vez con respecto al pecado para salvarte a ti y a mí y reconciliarnos con el Padre, y ya no vuelve a morir más, sino que vive para siempre. Amén. Gloria. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hebreos 6, 9, 12. La perseverancia hasta el final es muy importante, y entender que no debemos de desanimarnos, hermano. Cristo, dígale a su hermano, Cristo nunca te ha dejado. Nunca.
¿Saben por qué? Porque aunque Él murió en la carne, pero resucitó en espíritu con un cuerpo nuevo glorificado y vive para siempre. Ese mismo Cristo, con ese mismo cuerpo que fue crucificado, pero que fue resucitado, con ese volverá y con ese lo veremos. Aleluya. Ese cuerpo perfeccionado es el que representa la perfección de tu cuerpo en el día final. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que todos tenemos que experimentar la resurrección. Sean buenos o sean malos, todo mundo va a resucitar. Lo único que dice la Biblia es que los malos resucitarán para condenación eterna, pero los buenos y los justos resucitarán para vida eterna. ¿Usted no cree eso? No, es que esa es la ley de la vida. Tenemos que morir, tenemos que salir del cuerpo, pero que vamos a resucitar, lo vamos a hacer. No, la vida no termina en el cuerpo aquí nomás como muchos creen. No, esta vida hay que vivirla, y hay que vivir la vida loca, hay que beber, ¿verdad?, el guaricúper, el alcoholito, la vida, porque aquí lo único que resta es divertirse en este mundo. Tenga cuidado con esa diversión. Porque si piensas solamente en ti mismo, puede ser de que aunque estés ganándola a tu manera aquí, al final la puedas perder. Amén. La palabra de Dios dice que todo aquel que gana su vida aquí, o sea, que la disfruta a su manera, pero fuera de la voluntad de Dios, al final la perderá. Pero el que la pierda por causa de Cristo y la perseverancia del Evangelio y llega hasta el final, aunque pierda aquí en la tierra, al final la ganará. Por eso miren lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. La perseverancia hasta el final, y no importa si hay debilidades, si hay sacrificio, los que hemos sido llamados para amar y servir a Cristo. Pero la palabra nos dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, refiriéndose a la iglesia, dice el escritor, estamos persuadidos de cosas que mejores. Dígale a tu hermano, vienen cosas mejores. Tengo por seguro que aunque aquí en el cuerpo nos visite la pelona y nos llegue tarde o temprano a colgar los guantes y todo el mundo, ¿verdad?, aunque no queremos llegar a ese momento, no importa. Cuando pasamos ese umbral, hermano, lo que viene es lo más maravilloso. Ahí comienza la realidad de la vida. Bendiga al Señor. Sí, aquí nos envejecemos, aquí nos arrugamos, aquí pasamos muchas debilidades, muchas enfermedades y muchas cosas. Pero al final de los tiempos, hermano, en la vida eterna, ahí no va a existir nada. Amén. Tus lágrimas van a ser secadas. Gloria. Enfermedades fuera, no va a existir. El cuerpo no se va a morir, no se va a envejecer, no se va a arrugar. Mi esposa leía algo, ¿verdad?, que tenemos una palabra de esperanza viva e inaccesible, o sea, que no se marchita. Todo lo que se marchita conlleva un proceso de debilidad, de enfermedad y por último muere. Por eso se llama marchita. La esperanza que tú tienes en Cristo Jesús para el futuro no se marchita nunca, es una esperanza viva, es una esperanza de gloria, porque no está basada en un hombre, está basada en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el cual vive para siempre. Pero en cuanto a ustedes, son amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a ¿qué? Aunque hablamos así, continuamos, mi hermano, ahí, versículo 10, porque Dios, dígale a tu hermano, Dios no es injusto. Dígale, el Dios que te ha amado es justo y es verdadero, y es fiel, y no te falla. Si Él te lo dijo, si Él te lo soltó, lo va a cumplir. Ten paciencia, anímate. Dice, Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia ¿qué? Hacia el pastor, hacia los diáconos. No, a la religión. Por la obra y el trabajo de amor que has demostrado hacia ¿qué? ¿Y cuál es ese nombre? ¿Quién fue el que lo llamó a usted? ¿A quién ama y a quién sirve? Bueno, de ahí es donde viene la recompensa. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, y esto es muy importante. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el final, o sea, la misma interés, la misma importancia, el mismo estado de ánimo que cuando usted le dio su corazón a Cristo. Siga adelante, impúlsese, no se detenga, vamos hacia adelante hasta llegar al final. Lo que hemos comenzado en Cristo, con Él lo comenzamos, lo procesamos y lo vamos a terminar. Amén. Por eso es bueno animarse y entender, hermano, que la perseverancia hasta el final es muy importante. ¿Basado en qué? Dice, mostrando la misma solitud hasta el fin, para la plena certeza de ¿qué? Esperanza. De la esperanza. ¿Sabe que
Algunos dicen que al último que muere es la esperanza. Cuidado. Pero el creyente, la esperanza no muere. Porque la esperanza es de gloria. La esperanza es viva. Porque está fundamentada en Jesucristo. Y Él vive para siempre. Amén. Amén. Esto es muy importante que la iglesia lo entienda. Para que cuando tú, en cualquier condición que te encuentres, esto te anime y te dé la pauta a seguir para convertirte en un alabador, en un agradecido, en un adorador y en un testigo para hablar de Jesucristo sin avergonzarte. Amén. Aleluya. Gloria. Hasta el 12. A fin de que no nos hagamos perezosos. Dígale a su hermano, no te hagas perezoso. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas así, ¿verdad? Inventando, ¿verdad? Dígale, fuera la pereza, fuera el desánimo. Dígale a su hermano, vale la pena esforzarse en Cristo. Miguel en su testimonio decía, ¿verdad? Que él había decidido ya no venir a estas reuniones. Pero al bajar del edificio había un alma el cual ya le había testificado y quizás hasta ahora se vio impulsado a decirle que Cristo le ama. Pero él ya había determinado, porque quizás su cuerpo sentía, hermano, hay veces la cama no te va a querer dejar. Por no decir que usted quiere dejar la cama. Porque hermano, eso de levantarse en la mañana, ay, el domingo yo quiero levantarme y tengo muchas otras cosas que hacer. Qué bueno que tenga cosas que hacer. Bueno, en la administración del tiempo, en cuanto a darle a Dios el primer lugar, es bueno. Sí, la Biblia dice que para todo el tiempo. Pero el tiempo de Dios, déselo a Dios. Gócese cuando ve. Miren, cuando hay reuniones de iglesia, miren, gócese, hermano. Impúlsese. Así como se impulsa, ¿verdad? Y se alegra para ir a su trabajo y tiene que punchar y estar una hora ahí. Y si no, Marcos, que le puede tener problemas. Pero se impulsa. Como siga, pero se impulsa y va para su trabajo, ¿verdad? Y es bueno que mejor vayamos gozosos. Porque es donde pasamos más tiempo. Y si pasamos más tiempo ahí dándoselo al que no tiene a Cristo, pues por lo menos hay que gozar. Mire, yo me gozo en el trabajo. Me gozo. Y pongo mi radio ahí. El único que escucha las canciones cristianas soy yo. Hay otros religiosos por allá, hay dos por ahí que me lo critican. Y miran la música que escucha el cristiano. Si me escucharon la música que escuchamos nosotros en nuestra iglesia. Uno que no tiene a Cristo, que dice supuestamente tener a Cristo. Vamos, hermanos, yo me gozo en el trabajo. Pero doy a conocer un testimonio del Dios vivo. Sí, Señor. ¿Vale la pena? Amén. Hermano, no hay que ser perezosos. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos. Ya, miren, díganle a los hermanos, ya otros pasaron por lo que a nosotros nos toca pasar. Díganle, ya otros pasaron y triunfaron. Y llegaron al final. Tuvieron la fe, la esperanza. Y ahora nos están esperando a nosotros. Amén. ¿Me está entendiendo, mi hermano? No crea que a usted y a mí nos va a tocar. Ya otros ya pasaron por esto. No descuidaron su salvación. No fueron perezosos. No. Pusieron a Dios en su vida en primer lugar y consagraron su vida. Y retuvieron el testimonio y trabajaron, obraron para el nombre de Cristo. Y no van a ser avergonzados. Amén. Como nosotros tampoco lo podemos ser. Si no nos volvemos perezosos. ¿Saben que Dios no acepta a los perezosos? Ni los lentos, ni los que no tienen nada ni de iniciativa y que inventan excusas más bien. Van como los que van a buscar trabajo, ¿verdad? Y el primer día de trabajo, ¿verdad? Si le dan trabajo, preguntan, ¿y cuándo son las vacaciones? Y apenas está el primer día de trabajo. ¿Y cuándo van a ser las vacaciones? Como que tienen, vamos a votar. Sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia, diga conmigo paciencia, vuelve a decir paciencia, heredan las promesas, porque en esta vida, si hay alguien que tiene que aprender a desarrollar paciencia y como fruto del Espíritu Santo, es el cristiano verdadero, el Hijo de Dios. Amén. Porque no es aquí a la locura, no es a la carrera, no es a tu modo, esa es la manera de Dios. Ya hubo alguien que pagó y se adelantó por ti, es Jesucristo, está esperándote. Es más, Él viene por nosotros. Y nos espera si nos adelantamos en el caso de que no haya venido. Y muchos de nosotros, pues miren, batimos la cubeta, pero estamos listos para ser recibidos por Él.
Ahora, si Él viene ahora y estamos listos, pues vamos a ser levantados, porque la palabra de Dios dice que se sonará la trompeta. Un sonido que no lo va a escuchar todo el mundo, solamente los que tienen oídos espirituales. La iglesia del Dios Altísimo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los demás tienen que esperarse para resucitar después. En Cristo, los primeros son los que en Cristo mueren y duermen, serán resucitados primero. Luego los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y serán dados en un parpadazo. Y usted sabe que muchos de ustedes me parpadearon ahorita. Es una velocidad que ni siquiera se nota. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos, digamos, con el Señor en las nubes. Oh, gloria. Que nos espera espiritualmente hablando, que algunas veces es inimaginable, pero hubo alguien que ya traspasó los cielos. Hubo alguien que vino a Él y estuvo en esta condición tuya y mía, que ya lo dio todo y abrió camino para que nosotros vayamos por ahí. Su nombre es Jesús. Amén. Hebreos capítulo 7. Perseverancia hasta el final. Hebreos 7, el sacerdocio perfecto y eterno, 7, 22 al 28. Hebreos 7, 22 al 28. 7, 22 al 28. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Usted sabe que es un fiador, ¿verdad? Sí. Amén. Alguien que sirve como de intermedio, por si alguien, ¿verdad? El cliente no pagó el prestamito, ¿verdad? Aquel que sirvió de aval o de fiador, le cae el guante. Bueno, Jesús es un verdadero fiador. Diga conmigo, el fiador, cuyo nombre es Jesús, vale la pena. Si tú y yo fallamos, pero Él pagó. Fiador de un mejor ¿qué? Pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes, aquí está explicando un poco con respecto a los humanos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar porque se moría, ¿verdad? Tenían que suceder lo otro. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, ¿tiene sacerdocio qué cosa? No cambia, no cambia, es para siempre. Por lo cual también, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Salvar qué cosa? Por un ratico. Puede salvar, lea conmigo, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No por la virgencita, no por la religión, no por el papa, no por el pastor, ¿verdad? No, a los que se acercan a Él, a Dios, ¿a través de quién? De Cristo. A esos, Dios, a través de Jesús. Cristo mismo puede salvar perpetuamente. Viviendo para siempre, ¿para qué? Aleluya, vámonos hasta el 28, brother, 26. Porque tal sumo sacerdote, y aquí hay algo muy importante. ¿Cumplió los requisitos? ¿Los llenó el Señor? Amén. ¿Cómo es que convenía? ¿Cuáles eran los requisitos que Dios le pedía y tenían que estar en la vida y en el comportamiento en el antiguo pacto de aquellos hombres, aunque mortales, para poder interceder delante de Dios por el pecado del pueblo? Era igual que ellos, pero nunca fueron perfeccionados en eso. Pero este sí, este nos convenía. Por eso es que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿qué cosa? Número 1, santo. Léalo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos otros, de ofrecerse primero sacrificios por sus propios y luego por los de Él, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. El sacrificio de Cristo es el perfecto y más grande holocausto y ofrenda y sacrificio que el Padre pudo haber recibido. Amén. Allá era en un tabernáculo en el desierto y luego en Israel, en la tierra, en un templo donde sacrificaban los animales, humanamente hablando, aquí en la tierra. Pero aquí, uno que entró al mismo tercer cielo ante la presencia de Dios, ofreciéndose a sí mismo como el único y verdadero sacrificio, presentando su propia sangre ante el Padre. Versículo 28.
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Me encanta esto, la perfección de lo que es el sacrificio y el sacerdocio de Jesús, que nunca deja de ser. Hebreos 9, 1 al 8. Aleluya. Hebreos 9, 1 al 8. Dice lo siguiente. Aquí hay algo muy importante. Cuando Dios le da a conocer a Moisés la forma en que tenía que hacerse el tabernáculo con sus diferencias de lugares y sus cualidades y todo, a donde tenía que venir a ministrar y a servir el sumo sacerdote, y servían los sacerdotes. Dios le da un diseño especial y la forma en cómo debía de hacerlo para poder usarlo, y luego los sacerdotes servir en él. Pero todo lo que se hizo en ese edificio y en el desierto, que era prácticamente un pequeño edificio, una carpa movible, por así decirlo, todo su forma y su diseño no fue inventado por Moisés, fue dado a conocer por el Señor, y tipificaba a un verdadero y único y perfecto santuario. Estamos hablando de la misma presencia en el trono de Dios. El tabernáculo que ellos hicieron en el desierto y luego levantaron el templo, el edificio en la tierra de Canaán, luego cuando ellos entraron y posesionaron de ella, representaba única y exclusivamente al mismo cielo, a la presencia de Dios. Aunque se ministraba en la tierra en aquellos tiempos, todo lo que se hacía era en representación de lo que posteriormente iba a venir a ser con respecto a Cristo. Por eso yo quiero que le ponga atención a esto, porque aquí el escritor dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto, o sea, en el pacto viejo, tenía ordenanzas del culto y un santuario, ¿qué cosa? O sea, hecho bajo el diseño de Dios a través de Moisés. Dice el versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Seguimos, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, el que reverdeció, y las tablas del pacto. Versículo: y sobre ella los querubines de gloria, habían dos seres angélicos que cubrían así frente a frente en el arca, dentro del lugar santísimo, que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio se refiere a eso, al arca del pacto, de la caja que está ahí, donde estaban los querubines de oro, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, sigue escribiendo, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, el lugar santo. Eso es lo que se hacía antes. Pero en la segunda parte, pongan atención, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo, esto es lo importante, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Se refiere al mismo cielo de Dios, que era el propósito de Dios. Dice, había manifestado el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aleluya. Sigamos. Aquí quiero dar a conocer algo. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y aquí quiero explicar algo, antes de comenzar, siempre en Hebreos 9, pero del 11 al 15. Aquí estamos viendo cómo estaba dispuesto la forma en que antes se practicó los sacrificios y se hacían las ofrendas mediante la mediación de los sumos sacerdotes. ¿Con respecto a qué? Con respecto al pecado del pueblo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿De cuál pueblo en aquel tiempo? No era de cualquier pueblo, sino de la nación de Israel. Las demás naciones estaban excluidos de todo eso. No experimentaban eso, ni conocían, ni entendían, ni les importaba eso. Hasta que Cristo vino.
Pero amados hermanos, notemos todo lo que se hacía. Pero todo lo que se hacía en ese lugar, a través de los animales, y en ese edificio, o en esa carpa, en el desierto, nunca pudo, escúcheme, justificar y declarar limpio e inocente de pecado a ningún israelita, ni siquiera a los sumos sacerdotes. Porque ellos mismos, como está explicando ahí, aún para entrar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, tenían que rociarse con sangre ellos mismos para poder entrar ahí y poder salir de nuevo sin morir. Y esto, dice la palabra de Dios, no perfeccionaba a nadie. Y mire algo ahí muy importante, ¿verdad? Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, ¿qué cosa? ¿En cuanto a qué? La conciencia. ¿Por qué menciona la conciencia? ¿Qué es lo que a usted le hace sentir que usted realmente ha hecho un malo delante de Dios? La conciencia. ¿Qué es lo que lo inquieta? La conciencia. ¿Es de afuera? No, es algo por dentro. Interno. Mira, hermano, hay grandes hombres, yo me he dado cuenta de hombres y mujeres que han cometido grandes errores en su vida. Pecados, poniendo un ejemplo de matar, robar o destruir algo. Quizás cuando lo cometieron trataron de cubrirlo y pasaron los años. Y pasaron los años. Mi hermano, pueden pasar los años y años y toda una vida en el cuerpo, en un ser humano en la tierra. Pero llega el momento en que el individuo, el cual cometió un grave agravio, algo que sabe que él cometió, que sabe que desde el principio su conciencia le dijo, lo que hiciste estuvo malo. Esa conciencia jamás va a dejar de trabajar. Y sobre todo de parte de Dios, para decirle que debe de arrepentirse. La conciencia no falla. Siempre va a estar ahí. Pero la conciencia, cuando está tranquila y es purificada y santificada, que únicamente puede ser obtenido por la sangre y el sacrificio de Cristo y por la fe, amados hermanos, también es la misma que el Espíritu Santo usa para dar testimonio de que hubo alguien que ya pagó por tu precio, por lo cual en tu mente, en tu corazón y sobre todo en tu conciencia debes de estar en paz y tranquilo. Amén. Aleluya. Aquí los sacrificios de los animales y aún el mismo sacerdote no podía ser justificado ni perfeccionado en cuanto al perdón de su pecado. Ellos mismos en la conciencia siguen, ¿qué cosa? Intranquilos. ¿Cuántos entienden la libertad, el gozo, hermano, el placer y lo gustoso y beneficioso de tener una conciencia llena de paz y tranquilidad? Amén. Amén. Porque entienden que sus pecados verdaderamente han sido perdonados Amén. por alguien que verdaderamente pudo hacerlo, porque llenaba los requisitos de la demanda de la justicia de Dios. Amén. Ya que la Biblia dice que la demanda del pecado, escuchen bien, lo que Dios demanda a través del pecado como consecuencia es muerte. El que peca tiene que conseguir algo. El que comete un error, lo que se siembra se cosecha. Esto se refería a la parte geográfica y que no se pudo lograr ni perfeccionar en cuanto a liberar la conciencia de aquellos, aún de los mismos sumos sacerdotes. Imagínense, hermanos, si esto era algo tremendo. Sin embargo, Dios lo propuso y lo estableció así a la nación de Israel para cubrir los pecados del pueblo hasta que llegara el verdadero y perfecto sacrificio, que era Él mismo habiéndose humanizado en la persona de Jesús, en Cristo. Amén. Ahora yo quiero que vean, en un poquito más adelante, otro versículo, ahí mismo en capítulo 9, 11 al 15, nos dice lo siguiente. Vean lo que dice, pero estando ya presente Cristo, ¿qué cosa? ¿Cuál es el título que le dan? Lo leemos ahí. Pero estando ya presente Cristo, ¿somos sacerdotes de qué? ¿De los bienes pasados? Dios conmigo, bienes venideros, futuro, esperanza de gloria, algo bueno. Dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Note que aquí está hablando del tabernáculo, pero no se refiere al tabernáculo antiguo de acuerdo al diseño que Dios le dio a Moisés, puesto en el desierto y aún en la tierra de Canaán, a donde ministraban los sumos sacerdotes humanamente hablando. Dice, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación. Aleluya. Versículo 12. Y no por, dice, sangre de machos cabríos ni de becerros, ni por su propia sangre, sino por su propia sangre, refiriendo a Cristo, entró una vez para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Note, entró por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuál es el símbolo del lugar santísimo en el tabernáculo, humanamente hablándolo, en los tiempos de Israel? Que ese lugar, en ese lugar no había absolutamente nada más que un arca. Y ahí no había luz ni eléctrica, ni de sol, ni de ninguna clase de energía. Cuando el sumo sacerdote entraba ahí, eso se iluminaba, pero era la misma gloria de Dios que entraba ahí y estaba rodeando a ese ser humano. Si entraba descuidándose uno de los rituales y de los mandamientos que Dios le había hecho, él solo iba a morir. Por eso alrededor de las vestiduras, el sumo sacerdote al entrar a ese lugar tan delicado, porque era la misma presencia de Dios para interceder por los pecados del pueblo, alrededor de su vestidura al final llevaba un montón de campanitas, que cuando él caminaba se oía el sonido de las campanitas. Los sacerdotes en el lugar santo, detrás del velo, podían oír, ¿verdad?, que si habían el sonido de las campanitas, el hombre estaba vivo y estaba ministrando e intercediendo por los pecados del pueblo. Al mismo tiempo, él iba amarrado con una cuerda de una de sus piernas por si algo fallaba, porque nadie podía entrar ahí, abrir el velo y sacarlo, porque moría también. Tenían que alarlo ya muerto si algo salía mal. ¿Me está entendiendo? Amén. Estamos hablando de un Dios vivo. Aleluya. Estamos hablando de algo real. Pero Jesús dice que lo que hizo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿A dónde? ¿Cuál es ese lugar? Es la misma presencia del Padre, que representa la parte del lugar santísimo en la tierra, en el edificio, o en el tabernáculo, en el desierto. Dice, ahí como el gran sumo sacerdote, él entró una sola vez por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención, versículo 13, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra, refiriéndose a una vaca roja, rociadas a los inmundos, dice, podían santificar para la purificación de la carne, o sea, humanamente hablando, versículo 15, así que, por el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué cosa? ¿De qué cosa? De obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te salva? ¿Para qué Dios te da una conciencia libre y limpia? Basado en la fe del sacrificio perfecto y del sacerdocio de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que cumpla un propósito, para que sirvas a Dios. No para otra cosa. No para vivir a tu manera ni a mi manera, sino que Dios nos llamó para que le sirvamos. El propósito de Dios, escúcheme esto, el propósito maravilloso, original de Dios, es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabe qué? Para abrirse paso y venir a vivir en lo más profundo de la vida del ser humano. Y para que el hombre, al venir Dios a venir a meterse en la vida del ser humano creado a su imagen y semejanza, el hombre lo pudiera disfrutar a su plenitud. En otras palabras, el hombre no tenía el aspecto de caer en pecado para ser mortal, sino, amados hermanos, que Dios, el propósito original era que Él quería abrirse paso en cada uno de nosotros. Y habiéndolo obtenido como vida y como poder, poderlo disfrutar para siempre. Amén. Por eso es que Él se vuelve mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que puede rescatarnos, reconciliarnos y traernos de nuevo al original del propósito eterno de Dios. Dios te ha hecho para que lo contengas, para que lo vivas, para que lo experimentes como poder, como gloria para siempre. Amén. Por eso Cristo
es lo más grandioso y glorioso para nuestras vidas. No por sangre de animales. Dice que por su propia sangre se ofreció una sola vez y para siempre. Dile a tu hermano, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para que tengas una conciencia limpia, libre de pecado y de obras muertas. ¿A qué se refiere obras muertas? A lo que usted y yo hicimos en el pasado, hermano, y que no agradamos a Dios nunca. Y venimos hechos trizas al Señor, con una vida de cuadritos, creyendo en religiones, creyendo en muchas cosas, y con la conciencia que siempre nos acusaba. Qué bueno que cuando venimos a Cristo y lo confesamos, el Espíritu Santo, por eso dice el Espíritu de gracia, el Espíritu eterno, mediante el Espíritu eterno se ofreció. Así mismo sin mancha, ¿quién? A Dios. Dice, ¿cómo dice? Por esa sangre, ¿cómo no va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Amén. ¿Vale la pena entender estas cosas? Amén. A donde quiera que tú vayas, debes de entender algo por el Espíritu de Dios, por la gracia, por el amor de Dios, por la experiencia vivida de un Cristo vivo que vive y habita en tu vida y que gobierna tu vida. Entender de que sí vale la pena perseverar en las cosas de Dios, Amén. en la fe de Jesús. Porque ese sumo sacerdote vino para abrir camino desde aquí, vino del cielo y luego de la tierra, abrió camino. Amén. Para que tú y yo lo siguiéramos. Y vamos para allá. Amén. Como Él lo hizo, como pionero, también nosotros tenemos que seguir por ahí. En el 15, esta parte termina ahí. Así que por eso es mediador de ¿qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? ¿De qué? De la herencia eterna. ¿De la herencia finita? De la herencia eterna. Y quiero concluir aquí algo. Hebreos 9, 23 al 28, más adelantito. Dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Note, que aquí está diciendo, ¿verdad? Fue pues necesario que las figuras, porque el tabernáculo que hizo Moisés y el cual usaron los somos sacerdotes en el tiempo del antiguo pacto, hasta que viniera Cristo, era una figura de la misma presencia de Dios, que se refiere a un tabernáculo celestial espiritual. Es totalmente diferente. Era una figura, era un tipo de lo que realmente era la realidad de Dios, a donde Cristo tenía que entrar por su propia sangre y por su propio sacrificio para presentar de quién? A Dios el Padre, en la misma presencia de Dios el Padre. Amén. Los sacerdotes presentaban los sacrificios y la sangre de los animales aquí en la tierra, pero Cristo no lo presentó en la tierra. Cristo se presentó a sí mismo en resurrección delante del Padre. Mira, Padre, aquí está, yo me sacrifiqué por ellos, aquí están las marcas, aquí está, yo soy el sacrificio, yo soy la ofrenda, yo soy el holocausto. Ahora ellos pueden tener vida y pueden ser reconciliados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Y quiero que me le ponga atención a esto, porque no entró, escuche bien esto, los sumos sacerdotes y los sacerdotes, ¿a dónde entraban y ministraban? En un edificio en la tierra. ¿Con respecto a qué? Para interceder por los pecados de solamente una nación. Aquí es diferente. Cristo no entra a un santuario ni a un edificio. No entra a ningún santuario hecho por manos de hombres. Entra a la misma presencia del Dios eterno, de donde Él vino, al Padre. Por eso dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Denle el aplauso, Señor. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote humanamente hablando, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, con sangre. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos,
Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Póngase en pie. Aleluya. ¿Vale la pena entender estas cosas? Amén. ¿Vale la pena entender la grandeza del sacrificio y del sacerdocio de nuestro gran Dios y verdadero?